Tome su lugar, hermanos, gracias. Como saben, hermanos, hemos estado este mes de diciembre, siempre hago una pausa en nuestro estudio que llevamos a cabo, cualquiera que fuera, pero hago una pausa en el mes de diciembre para hablar acerca de la Navidad. Y es importante siempre mantener la perspectiva correcta, teológica, doctrinal de la Navidad. Por eso es que cada diciembre, mi propósito desde hace ya muchos años, y aquí por lo menos 20 años aquí, es siempre mantener presente cuál es nuestra perspectiva correcta de la Navidad para no caer, hermanos, en ese enredo publicitario tradicional, costumbrista, en toda la parafernalia que se hace alrededor de la Navidad, y siempre debemos mantener la expectativa correcta de lo que es la Navidad. Y por eso en esta ocasión, en este mes de diciembre, estoy hablando acerca de algunas aclaraciones necesarias acerca del nacimiento de Cristo. Algunas aclaraciones necesarias acerca del nacimiento de Cristo. Es la parte 4 y ahora la veremos precisamente según Pablo. Hemos visto en este mes de diciembre, analizado los diferentes relatos que tenemos de la encarnación de Cristo, y cada uno de ellos nos ha servido para hacer algunas aclaraciones. En el relato de Juan, según Juan, en la aclaración necesaria del nacimiento de Cristo, según Juan, vimos que el nacimiento de Cristo fue el medio por el cual Dios se reveló en su pluralidad. El nacimiento de Cristo, como lo menciona Juan, es el medio por el cual Dios reveló su pluralidad de personas en la divinidad, dándonos entonces a conocer al Hijo como coeterno y consubstancial con el Padre en una unidad inseparable dentro de la deidad. Lucas, en el relato de Lucas, que ya vimos también, nos aclara en su relato del nacimiento de Cristo que Cristo su nacimiento fue histórico. Y nos da 3 datos perfectamente comprobables de su nacimiento, por lo cual también podemos decir, hermanos, que todo aquel supuesto rumor de que la Navidad no es más que un invento publicitario que se ha venido trayendo desde mucho tiempo atrás, formando una leyenda prácticamente de un nacimiento supuesto de un Dios, pues queda totalmente derrumbado con el relato de Lucas al darnos datos históricos que son perfectamente comprobables en su nacimiento, y por lo cual también se puede dar por sentada, junto con ello, la verdad del nacimiento virginal. No solamente el nacimiento histórico, sino el nacimiento virginal. Las evidencias históricas ante el intento de desmitologización de la Escritura que se ha llevado a cabo por la teología liberal, ha intentado desde el siglo antepasado de convertir la Escritura en un libro espiritual en el sentido necesario para el hombre, pero lleno de leyendas, cuentos y mitos. Ese intento, que de pronto, hermanos, debemos tener cuidado con ello, porque hay tantos, hoy día, hay tantos reportajes, o no sé cómo llamar, reportajes son investigaciones presentadas mediante muchos, ¿cómo se llama? Estoy buscando la palabra. ¿Mande? Documentales, exactamente. Documentales, donde se quiere explicar científicamente cada milagro, cada cosa. Y a veces cristianos dicen, sí, es correcto, cuidado con eso, hermanos, porque en realidad lo que tratan es precisamente, este es el resultado de la desmitologización de la Escritura. Es decir, quitarle el aspecto que según ellos es mito, pero a nosotros es una verdad milagrosa. La teología liberal ha intentado desde el siglo antepasado hacer esto, y está tratando de convertir los relatos en cuentos, leyendas y narraciones mitológicas necesarias, dicen, para la fe del creyente, que si le quitas eso, encuentras realmente a Dios. Dicen, quítale todos los milagros y encuentras a Dios. Bueno, el relato de Lucas nos aclara que el nacimiento de Cristo fue histórico. Y Mateo, que vimos la semana pasada, en su relato del nacimiento de Cristo nos aclara que Cristo fue verdaderamente humano. Porque los datos de sus antecesores no solamente le dan derecho al trono de manera legítima como descendiente de David, sino que lo establecen como un verdadero humano, pero sin pecado. Porque fue nacido de mujer, pero no de varón. Eso es muy importante. Cristo es verdadero humano porque fue nacido de mujer, pero no de varón.
Ahora, pero ¿por qué es necesario, hermanos, aclarar cosas como estas para un evento que es de los más celebrados por la humanidad? Porque prácticamente podemos decir que 3/4 de la humanidad celebran el nacimiento de Cristo. ¿Por qué es necesario aclarar algo de lo que pareciera ser el evento más celebrado de la humanidad? Simplemente dejemos que lo celebren. Bueno, aunque ya he dicho esto, es necesario volver a repetirlo para finalizar en este día con estas aclaraciones y con esta temática de aclaraciones, con el último relato que vamos a observar. El nacimiento de Cristo, hermanos, no es una celebración que la Escritura nos ordena. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Dentro del ámbito evangélico pareciera ser que el nacimiento de Cristo, que la Navidad, es algo que estamos cumpliendo como un mandamiento de parte de la Escritura. No, el nacimiento de Cristo no es una celebración que la Escritura nos ordena o que nos dirija a celebrar. No lo hay. No hay dirección en la Escritura respecto a esto, no hay mandamiento respecto a esto, a celebrar la Navidad. Así que aun cuando el pueblo judío tenía muchas fiestas de carácter nacional y religiosas, la iglesia no tenía prácticamente ninguna. A pesar de que la iglesia tiene un carácter originario de los hebreos, no se adquirió ninguna fiesta de ellos para poder celebrarlo, aun cuando algunos suponen que la fiesta de Pentecostés fue una celebración que inicialmente la iglesia celebró porque en ese día se derramó el Espíritu Santo porque estaban reunidos como iglesia y piensan algunos que estaban celebrando el Pentecostés. Bueno, en esa ocasión el Espíritu Santo vino y capacitó a la iglesia para que cumpliera su tarea, pero quizás la única celebración derivada del judaísmo que tenemos en la iglesia hoy día es la Cena del Señor, que fue la celebración de la Pascua, donde Jesús transformó esta celebración de la Pascua a la iglesia en la Cena del Señor, o como le llamamos comúnmente, la Santa Cena. Ahora, en el paso del tiempo, hermanos, la celebración de la Navidad ha cobrado tanta relevancia dentro del cristianismo nominal que pareciera que es una festividad bíblica, y algunos suponen que así es, y algunos suponen que deberíamos celebrar dentro de la iglesia y hacer un culto especial para ello. Y no estoy diciendo que quien lo haga está mal, ni de ninguna forma. Simplemente pareciera que es algo que deberíamos de hacer porque la Biblia lo demanda o lo manda, porque con el paso del tiempo se ha impregnado precisamente esta festividad como si fuera algo bíblico, pero en realidad no lo es. Hay que reconocer, hermanos, que la celebración de la Navidad en su desarrollo y en su celebración hoy día, y hay que reconocer esto bien, ha adquirido elementos paganos, traídos también por el catolicismo romano. Hay que tener cuidado con esto, hermanos, porque pareciera que muchos creyentes, sin entender, sin saber, sin profundizar en ello, están celebrando cosas con elementos paganos que el catolicismo romano ha añadido a la celebración. Y, hermanos, sin querer ser muy extremistas, porque no trato de denostar o de infamar la celebración de la Navidad. No, no lo hago. Yo sostengo que todo cristiano debe celebrar la Navidad, pero que no la debemos celebrar como el mundo la celebra. Sostengo que todo creyente debe gozarse y regocijarse porque un día Cristo nació, pero no deberemos hacerlo a la manera y a la forma del mundo. Y no quiero ser un extremista tratando de decir, hermanos, bueno, ustedes no pongan esto, no pongan aquello, no hagan cena, no pongan su arbolito de Navidad, no den regalos, cosas como estas, que ninguna cosa tiene que ver, ninguna de esas, con la Navidad. Pero no siendo que no lo hagan. No digo que no lo hagamos. Lo que digo, hermanos, es que tengamos y entendamos realmente qué es la celebración de la Navidad. Y por eso estamos haciendo estas aclaraciones. Sí debemos, por lo menos, como creyentes, informados, deberíamos tener un conocimiento al menos de la procedencia de la celebración de la Navidad, para no ser objetos inconscientes de acciones de pura tradición y de costumbre que se llevan a cabo, que más que remarcar o enfatizar los propósitos de la Navidad, más bien que todo eso, la obscurecen y la diluyen. Y sin embargo, a pesar de todas estas aclaraciones, y sin embargo, a pesar de un estudio concienzudo y una exhortación respecto a estos asuntos, se sigue practicando de manera inadecuada e incorrecta la Navidad, y aún dentro de las iglesias.
donde de pronto el espíritu navideño embarga las congregaciones, de tal manera que se adornan con elementos que de Navidad no tienen absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver esas cosas? Piensa en un momento, con el nacimiento de Cristo. Nada. Y aún, hermano, me sorprende todavía que pastores le sigan ese juego a este intento de oscurecimiento de la Navidad o diluir la Navidad real, que pastores aún sigan este juego utilizando un evento tan maravilloso y grandioso como la encarnación del Dios verdadero para reducir su efecto como una especie de vacuna. ¿Qué es lo que el diablo hace con todo esto? Reduce, oscurece, diluye el maravilloso y grandioso evento de la encarnación de Dios para vacunarnos en ese sentido, pensando que celebramos la Navidad, pero en realidad no estamos celebrando al Señor. Nos celebramos nosotros. Celebramos una reunión familiar. Celebramos que se nos den regalos. Celebramos seres mitológicos como Santa Claus. Celebramos cualquier otra cosa, pero no celebramos realmente al Señor. Así que se oscurece la encarnación del Dios verdadero y se reduce su efecto como esa especie de vacuna, haciéndole pensar a la gente y aún a cristianos que están celebrando la Navidad, pero no están celebrando a Cristo. Esta semana había una foto de un pastor con su familia dentro del templo y todos vestidos con gorrito de Santa Claus, deseando feliz Navidad a todos. ¿A qué confusión hemos llegado, hermanos? ¿Cómo podemos mezclar la historia y realización del más grande misterio divino de la encarnación de Dios y mezclarlo con seres mitológicos y de fantasía, como ese personaje regordete y barbudo que trae regalos en ese día y que los niños quieren más a ese personaje que al mismo Señor? ¿A qué grado hemos llegado en todo esto, hermanos? Y así hay un montón de acciones que se hacen que la verdadera celebración de la Navidad no sea más que un pretexto para el mundo y una confusión para los evangélicos. Tengo cuidado, debo tener cuidado de decir, hermanos, y una vez más, que yo creo que debemos celebrar la Navidad. Los creyentes sí debemos celebrarla. Porque después de algunas ocasiones predicar esto en algunos años pasados, me acuerdo que una hermana me decía que por qué destruíamos ese espíritu tan navideño aquí dentro de la iglesia. Y sobre todo después me dijo, ¿y usted le ha destruido a mis hijos las ilusiones? ¿Por qué les ha dicho que Santa Claus no existe? Me reclamó, ya no vino a la iglesia. Ya no vino a la iglesia. Hermanos, ha sido una confusión este tiempo para muchos evangélicos y seguiremos haciéndolo y siendo parte de esa confusión mientras no entendamos el verdadero sentido de la Navidad. Por eso creo necesario siempre aclarar algunos aspectos de la Navidad con nuestros hijos en la familia. Creo que todos los padres deberían tener esas aclaraciones pertinentes con sus hijos, enseñarles realmente qué es la Navidad y hacer distinción de todas aquellas cosas. Y también creo necesario hacerlo con nuestros hermanos aquí en la iglesia y por eso es que lo estamos haciendo y lo hacemos cada año. Así que culminemos con una última aclaración acerca de este tema. Y no lo haremos ahora con un evangelio que nos falta examinar, porque vimos a Juan, vimos a Lucas, vimos a Mateo. Ahora nos tocaría ver a Marcos, pero Marcos es el único evangelio, hermanos. Marcos es el único evangelio que no registra este momento trascendente en la vida de Cristo. Porque Marcos, de hecho, lo introduce inmediatamente en su relato al inicio de su ministerio. No nos habla nada de su encarnación, ni su niñez, nada en absoluto. Algunos dicen que también Juan, pero ya hemos examinado que Juan sí nos habla de la encarnación de Cristo. Así que lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es ir a esta última parte del relato, a un pasaje de las cartas de Pablo que aluden al nacimiento de Cristo en esta mañana. Y este es
Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Ahora, ¿quieres volver a poner, por favor, mantén ahí un poquito, mientras estoy hablando, mantengamos un poquito el título para hablarles de cuál es la aclaración que tengo que hacer en esta mañana. Esta mañana iremos a este pasaje acerca del nacimiento de Cristo en Filipenses capítulo 2. Esta es la cuarta aclaración que hay que hacer del nacimiento de Cristo. Las tres anteriores han sido hechas en los relatos directos de los evangelios. Y como Marcos, el cuarto evangelio, no tiene una alusión al nacimiento de Cristo, iremos a la aclaración necesaria del nacimiento de Cristo según Pablo. ¿Cuál es esa aclaración? Esa aclaración es la siguiente. El nacimiento de Cristo es la manifestación inmensa y poco entendida de la humillación de Dios mismo. Voy a repetir porque es un poco larga la aclaración para mantenerla bien en nuestra mente. El nacimiento de Cristo es la manifestación inmensa y poco entendida de la humillación de Dios mismo. El sentido de la Navidad es el sentir de Cristo a este respecto. Miren, una vez más. La Navidad, en otras palabras, la Navidad en realidad, dentro del momento histórico, dentro del mundo o del mundo espiritual y de la trascendencia del eterno, la Navidad no fue un día de gozo, fue un día de tristeza. Sí, ¿por qué? Porque se estaba humillando Dios mismo. Así que el nacimiento de Cristo es la manifestación, su nacimiento es la manifestación inmensa, colosal, grandiosa, por hablar de algo muy grande y muy poco entendida de lo que fue la humillación de Dios mismo. Así que el sentido de la Navidad, el sentido real de la Navidad es y fue el sentir de Cristo a este respecto. ¿Cuál fue el sentir de Cristo respecto a la Navidad o a su propio nacimiento? Es lo que vamos a observar en esta mañana. Esa es una aclaración importante. Así que en pocas palabras diría que la Navidad originalmente y en su momento histórico, cuando sucedió, no fue un día de gozo, fue un día de tristeza. Vamos a observar esta mañana. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. En un momento voy a pedirles que leamos algunas partes de este pasaje, pero no quiero que pierdan la perspectiva de lo que estamos hablando en esta aclaración. En esta aclaración tenemos que aprender que el sentido de la Navidad nuestra ahora debe ser el sentir de Cristo respecto a la Navidad. ¿Cuál fue el sentir de Cristo respecto a la Navidad? Ahora, no que Él hubiera celebrado la Navidad, sino que cuál fue el sentir que Cristo tuvo respecto a su nacimiento. Veremos aquí que el nacimiento de Cristo, lejos de ser un evento de gozo y de alegría en el cielo, fue la manifestación más inmensa y descomunal de lo que fue su humillación, la humillación del Dios mismo. Y a este respecto, es poco entendido este aspecto, hermanos, este aspecto de la humillación de Cristo es poco entendido y es poco valorado por los hijos de Dios. Que cuando se nos exhorta a humillarnos como Cristo se humilló, no pensamos nunca en su nacimiento, pensamos en su muerte. Cuando hablamos de la humillación de Cristo, normalmente nunca pensamos en su nacimiento. Cuando somos impelidos y exhortados a humillarnos como Jesús, siempre pensamos acerca de su muerte, no pensamos en su nacimiento. Pero más aún, eso a veces ni nos incentiva en estas épocas a la reflexión. El nacimiento de Cristo nunca incentiva o normalmente no incentiva a las personas, a algunos cristianos o a muchos cristianos a la reflexión, no los incentiva a la humillación personal, no los incentiva a una examinación introspectiva de nuestros actos y nuestro andar como hijos de Dios. No nos hace pensar el nacimiento de Cristo en cómo andamos en nuestra vida. No. El nacimiento de Cristo no nos invita a humillarnos y a despojarnos de nuestro orgullo también asentado y encarnado en nosotros, y no porque no sea el propósito, sino porque no hemos visto y observado realmente lo que significa la Navidad.
A veces tenemos un orgullo bien encarnado en nuestra vida y la Navidad, más que alegría y fiesta, como algunos dicen incluso, ya ni siquiera le llaman Navidad. Estos días he escuchado a algunos, y yo no sé por qué me meto a veces en esos chats cristianos, ¿verdad? Pero bueno, tengo algunos. Pero hoy día la gente llama felices fiestas. Ya ni siquiera feliz Navidad. Felices fiestas. Pero hermanos, la Navidad debería ser el momento de recapacitar y retroceder en nuestras intenciones y actos equivocados. La Navidad debería ser marcar un alto en nuestras actitudes para con nuestra familia o para con nuestra iglesia. Ese debería ser el verdadero efecto que la Navidad debería producir en nuestras vidas. Pero esto no se logra si no reflexionamos en lo que dice la Escritura. Porque no es por un mero sentir natural o ambientado que vamos a caer en esto. No, eso no es posible y debemos ir a lo que la Biblia nos dice y dejar que el Espíritu Santo nos confronte y entonces así buscar, obedecer y ser influidos en el sentir verdadero de la Navidad, que es el sentir de Cristo que tuvo respecto a su propio nacimiento. ¿Cuál fue ese sentir de Cristo respecto a su propio nacimiento? Versículo 5, por favor, hermanos. Filipenses 2, versículo 5. Leamos. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vean la invitación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues. Ahora acabo de decir que era una invitación, pero en realidad no la es. No es una invitación esta. Explicaré en un momento. Pero cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, la palabra sentir que utiliza Pablo aquí no es referente a un sentimiento o una emoción. No está diciendo tengan la emoción o tengan los sentimientos que tuvo Cristo, no. Está hablando de una actitud o de un pensamiento. La palabra sentir es una actitud o un pensamiento. La palabra usada aquí es phroneo, que se traduce como pensamiento o como actitud. Así que está hablando más que de los sentimientos que Jesús tenía, está hablando de las actitudes producidas por su forma de pensar. Es como cuando decimos, ¿cuál es tu sentir respecto a este asunto? No es lo que sientes, sino cuál es tu pensamiento, tu actitud respecto a lo que está sucediendo en este momento. ¿Cuál es tu sentir? Así que, hablando más que sentimientos de Jesús, está hablando de sus actitudes producidas por su forma de pensar. En sentir de alguien define lo que es. Es decir, ¿cómo es esta persona? Si queremos saber una persona respecto a los asuntos de política o de religión o de economía, preguntamos cuál es tu sentir, cuál es tu pensamiento, cuál es tu actitud. Y depende de lo que nos dicen, entonces conocemos cómo es tal o cual persona. Bueno, respecto a eso Pablo está diciendo, hay en vosotros este sentir, esta actitud, este pensamiento que también tuvo Cristo Jesús. Así que Pablo nos está diciendo cuál es el pensamiento o el carácter de Cristo. No solamente aquí en la tierra, sino que antes de encarnarse, cuál era el pensamiento respecto a su inmediato nacimiento. Ahora, dentro de la eternidad de Dios, evidentemente no hay tiempo. No decimos, bueno, faltaban tanto tiempo para que viniera Cristo naciera, o Cristo estaba esperando un cierto momento, cierto tiempo, ciertos años. No. La eternidad no cuenta, no tiene tiempo. Sin embargo, está hablando de un evento que Él iba a llevar a cabo. ¿Cuál era el sentir de Cristo respecto a su propio nacimiento? Así que Pablo nos dice que ese pensamiento era el carácter de Cristo. No solo aquí en la tierra, sino antes de encarnarse. Porque esta manifestación del sentir de Cristo se refiere cuando aún no había nacido físicamente. Y esa forma de pensar la mantuvo durante toda su vida terrenal. Toda su vida terrenal siempre mantuvo este sentir. ¿Cuál es ese sentir? Ahora, antes de verlo, algo importante es que Pablo no nos está invitando a querer tener el mismo sentir de Cristo. No dice, bueno, los invito a que tengan. No, nos está ordenando. Está ordenándonos. La palabra haya es un imperativo. Es un verbo en imperativo, haya. Tengan este sentir. No es si quieren, no es si desean, es tengan este sentir. Así que no se trata de una opción para el creyente,
Debe ser el paso a seguir en la vida de un creyente que quiere dejar de ser ensimismado y orgulloso. Y por eso esta expresión, haya pues. Es decir, Pablo está diciendo, si ustedes quieren dejar de ser ensimismados y orgullosos en su vida, que es una semilla implantada por el diablo mismo, si quieren desarraigar de ustedes todo aquello que el diablo ha dejado en la naturaleza del creyente e ir matando la carne con sus deseos, entonces tengan este sentir en Cristo. No hay otra forma de que tú puedas tener el sentir de Cristo, el pensamiento de Cristo, que tú puedas tener las actitudes de Cristo, si no comienzas a matar el orgullo, el ensimismamiento. No lo hay. Y por eso es que Pablo dice, para que lo puedan hacer, tengan este sentir. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que el sentir de Cristo va en contra de nuestro propio orgullo? Bueno, porque esto es lo que Pablo viene diciendo desde el versículo 3. Vean por favor, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás. Vean, está hablando Pablo en contra de nuestro propio egoísmo, nuestro propio deseo de vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimar a los demás como superiores al mismo. Nunca ver a los demás por abajo de nosotros. Siempre estimándolos como mayores a nosotros mismos. Luego dice, no mirando, lean conmigo, 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede ser que yo, como creyente, deje de verme a mí en mi posición, en mi postura, en mi condición, en mis conocimientos, en lo que he alcanzado y pueda comenzar a ver a los demás como superiores a mí? ¿Cómo puede ser que yo, lleno de un orgullo que Satanás ha implantado en mi naturaleza y la naturaleza humana, que ha implantado en nosotros, cómo puede ser que yo pueda ir matando ese orgullo y pueda yo comenzar a ver a los demás como superiores a mí mismo? Prácticamente diríamos es imposible para mí mismo, pero todavía dice, y no mires cada uno, no mire cada uno por lo suyo propio, sino vean también por lo de los otros. Prefieran darle a otros, prefieran ayudar a otros, prefieran que otros disfruten, prefieran que otros tengan, prefieran que otros puedan satisfacer. ¿Cómo es posible esto? Como buen deseo es buen deseo para la Navidad. Me decía un hermano que, entendiendo precisamente, porque se ha estado muy engañado de que a veces los regalos eran parte de todos estos regalos y toda esa cosa era parte de la Navidad, pero he entendido que si ahora vamos a ayudar a alguien, no solamente en este tiempo de la Navidad, si vamos a ayudar a alguien, lo debemos de hacer precisamente con la gente que tiene necesidad y comenzar a observar eso y todo ello. Y bueno, pues es un buen deseo. Pero los buenos deseos no nos ayudan para con eso, hermanos. Tenemos buenos deseos de ayudar a otros. ¿Estoy seguro, no, hermanos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Tienes un buen deseo de ayudar a alguien en este tiempo, o en estos tiempos, o en estas fechas, o no sé, cuando sea? Tienen buenos deseos. Yo creo que también tiene buenos deseos de querer ayudar a otros, de ayudarles a satisfacer o salir de algún problema, alguna circunstancia. Creo que son buenos deseos, pero se quedan como buenos deseos siempre. ¿Cómo lograr esto, hermanos? ¿Cómo lograr que yo pueda ver a los demás como superiores a mí mismo? ¿Cómo lograr que yo pueda ver por los de los demás y no por lo mío? ¿Cómo? Dice versículo 5. Inmediatamente. Haya pues, o sea, debido a esto, si lo quieren hacer, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que esta expresión, haya pues en vosotros este sentir, está relacionado como la solución para nuestro egoísmo, para nuestra vanagloria, para nuestro ensimismamiento. Esa es la solución. Haya pues en vosotros este sentir. Si quieres dejar de ser ensimismado, si quieres dejar de ser vanaglorioso, si quieres dejar de ser orgulloso, si quieres dejar de ser egoísta, debemos tener el mismo sentir de Cristo. Ahora, ¿cuál fue el sentir de Cristo? ¿Cuál fue ese sentir de nuestro Señor Jesucristo? Versículos 6 y 7, por favor. 6 y 7, dice, todos juntos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
hecho semejante a los hombres. Y luego dice el versículo 8, aunque lo veremos más adelantito, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este relato es el relato de la Navidad, hermanos, porque nos habla cuál fue el sentir de Cristo para su propio nacimiento. ¿Cuál fue el sentir de Cristo, hermanos, respecto a su propio nacimiento? Bueno, déjenme decirles, hermanos, aquí Pablo toca uno de los aspectos correspondientes a Cristo en su nacimiento, que en teología lo conocemos como la humillación de Cristo. Se le llama humillación a uno de los dos estados en los que se conoce precisamente la posición que tiene Cristo respecto a la labor o la obra que realiza. La Biblia declara estos dos estados de Jesucristo, y de hecho en este pasaje se mencionan el de su humillación en primer lugar y segundo el de su exaltación. Teológicamente decimos que Cristo puede ser conocido en su posición como Dios mediante dos cosas, su humillación y su exaltación. Estos dos estados se encuentran en nuestro texto de esta mañana, descritos por el apóstol Pablo. Y aun cuando algunos piensan que la humillación a la que se refiere la escritura o Pablo respecto a Cristo se refiere a las condiciones de su nacimiento, algunos piensan que esa es la humillación a la que se refiere, y dichas condiciones por supuesto eran muy lamentables, porque para el que fue dueño o el que es dueño de todo el universo, poder tener un momento, hermanos, o no poder tener un lugar digno para que naciera, sino que nació en un pesebre, es decir, un cajón donde comen los animales, ahí en ese cajoncito, donde no había otra forma como especie de cuna para ponerlo y mantenerlo ahí con calor, en ese pesebre. Y algunos piensan que eso es la humillación de Cristo. Incluso Cristo nació en un estado de pobreza económica y social. Y el mismo apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con su pobreza. Y al no encontrar precisamente dónde pudiera nacer en aquella noche, fue y nació en un pesebre. Ahora digo noche porque es muy probable que Cristo naciera en la noche, debido a que el anunciamiento de su nacimiento dado a los pastores por el ángel fue en la noche. Dice que estos guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y por eso podemos pensar que Cristo nació por la noche. Pero con todo y eso, hermanos, esas eran las condiciones en las que Cristo nació, pero no era el estado de humillación, que era mucho peor. Cuando hablamos del estado de humillación, no estamos hablando de las condiciones de humillación, no. El estado es diferente a la condición de humillación. La condición es circunstancial, el estado marca la posición de Cristo. Y por eso me refiero que esta es la posición de Cristo cuando vino a nacer, su estado de humillación. Él vino a tomar un cuerpo, a encarnarse. ¿Y cuál era esa posición que tuvo de humillación Cristo? Bueno, Pablo nos la menciona. ¿En qué consistía el estado de humillación de Cristo? No las condiciones, no el pesebre, no aquella noche, no donde no le daban en absolutamente dónde descansar o dónde tener, dónde María pudiera tener al bebé. No, ese no es el estado de humillación. Esas son las condiciones de humildad que Cristo nació. Pero el estado de humillación es peor que todo eso. Si a usted le parece que era peor, que era muy grande, era muy malo que Cristo naciera, el dueño del universo, el Señor de señores, naciera en un pesebre y ahí lo acostaran en medio de animales, bueno, esas condiciones no eran tan malas como el estado de humillación que sí tenía. ¿Cuál es ese estado de humillación que Cristo tuvo? Bueno, Pablo nos lo menciona precisamente ahí. Vean, primero, dice versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Cristo no apeló a su divinidad para evitar el nacimiento, no. Cristo como Dios mismo, no Dios menor, no un Dios menor, no un Dios o una persona menor que el Padre o que el Hijo, no. Hubo un consenso, diríamos, dentro de la pluralidad de Dios en la eternidad,
donde el Padre, el Hijo y el Espíritu se pusieron de acuerdo para que Cristo viniera, y Él en ese momento no apeló a su divinidad para decir, ¿por qué tengo que nacer? ¿Por qué debo de ir a nacer? Pablo usa la palabra aquí, aferrarse, para darnos la idea más adecuada de la posibilidad que había en sí mismo para evitar su nacimiento. Él podía aferrarse y decir, no nazco. Hay otras formas de poder lograr la redención del hombre, pero no se aferró a eso. Bien, se podría haber cumplido su misión de salvación sin que tuviera que nacer, porque pudo haber hecho un sacrificio en el cielo y sin que hubiera intervención de los hombres ni el suplicio que estos le infligieron para matarlo. Pero si así hubiera sido, si Cristo no hubiera nacido como hombre y luego sufrir todo ese proceso hasta la muerte, entonces nunca sería llamado Cristo el sustituto perfecto del hombre. No podría ser. Podría salvar al hombre, pero nunca sería el sustituto perfecto del hombre. ¿Por qué? Porque para ser un sustituto perfecto, el Dios tenía que ser hombre. Si no, no sería un sustituto. Porque para ser un sustituto debe ser hombre para sustituir a los hombres. Así que, sabiendo Cristo esto, y en el perfecto plan que la Trinidad tuvieron, no se aferró. Él dijo, hay que nacer, yo nazco. Hay que hacerse hombre, yo me hago hombre. Así entonces se forma el sustituto correcto para el hombre pecador, y debería haber sido hecha por otro hombre, pero sin pecado, porque si no, tampoco sería sustituto perfecto. Un hombre pecador no puede sustituir a otro hombre pecador para poder tomar la culpa, simplemente tomaría su propia culpa en el castigo, pero tendría que ser un hombre sin pecado. Así que nuestra redención ni hubiera sido posible sin sustitución. Y por eso Cristo no se aferró a ser Dios. Y dice esta palabra, no se aferró. Así que entonces se soltó. La palabra aferrarse es asirse, agarrarse, tomarse de algo. Y como dice, no se aferró, simplemente se soltó a la voluntad trinitaria. Y completamente a la voluntad del Padre vino y nació. Dice Hebreos 10, 5, 7 a este respecto. Por lo cual entrando en el mundo, dice, cuando entré en el mundo, nacimiento de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo, sin que nosotros lo sepamos, pero en un diálogo intratrinitario en la eternidad, Él dijo, yo cumplo esa voluntad. Voy y nazco. ¿Por qué? Porque es la única forma de ser un sustituto perfecto. Así que, hermanos, el estado de humillación de Cristo primeramente comportó el hecho de no aferrarse a lo que Él es, su divinidad. Pablo nos dice que el primer estado, la primera característica de su humillación es soltarse completamente a la voluntad del Padre. Ahora, en segundo lugar, Pablo dice que el estado de humillación también está aquí, dice versículo 7. Lean conmigo, dice. Y tomando forma de siervo, hecho semejante. Ahora ven, él no se aferró. Y en segundo lugar, se despojó a sí mismo. Es decir, él voluntariamente y él mismo se despojó de su gloria. La palabra despojarse tiene esta idea de quitarse la ropa o el ropaje real y venir a vestirse de un cuerpo limitado y sensible al sufrimiento y a las condiciones humanas. Él se despojó de su ropaje real. Los antiguos herejes arrianos
Decían que este despojo era un vaciamiento de su deidad. Y por eso dicen que Cristo no era verdadero Dios, porque Él se despojó de su deidad. Es decir, que Cristo dejó de ser Dios. Y eso se le llama como la kenosis o la falsa kenosis, un vaciamiento de sus perfecciones divinas. Pero no fue así. Y ellos dicen, incluso hasta aluden, que Cristo mismo lo reconoció al decir que cuando se le preguntara acerca de su fecha de regreso, dijo, no, el Hijo del Hombre no lo sabe, no lo conozco, solamente mi Padre. Dicen, ahí está, se despojó de su condición de Dios mismo y por eso ya no era omnisciente. Ahora, lo cual, dicen ellos, dicen esto, se estaba despojando de su condición divina, pero no es así. Lo cual estaba diciendo Cristo era respecto a su condición en la carne, a su condición de humillación, porque en su condición divina Cristo sabía todo perfectamente y todos los evangelios se encargan de manifestar que Cristo era omnisciente, conocía lo que había en el hombre, conocía lo que había enseguida, conocía las limitaciones de cualquier persona, conocía todas las cosas, conocía el origen de las cosas, conocía todas aquellas cosas posibles e imposibles. Así que en su condición de carne, Cristo se despojó de su ropaje real, pero no de su divinidad. Se despojó de su gloria para ser humillado, vilipendiado, para ser maldecido y escarnecido. Incluso, diríamos, qué ofensa tan grande que Cristo dijeron respecto a su nacimiento, cuando le dijeron en una ocasión, ¿tú nos quieres enseñar? Nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Diciéndole a Jesucristo que él era un hijo nacido de fornicación. Y se corría el rumor en aquellos tiempos que Jesucristo era hijo de un tal soldado llamado el Pantera. Partenon, que significa precisamente virgen, hijo de la Virgen. No, es hijo del Pantera, es la palabra griega, es un juego de palabras. Partenos, virgen. Pantera, que era un hombre llamado así, soldado, que se corrió este rumor. Y se levantaban muchos rumores en aquellos tiempos, que lo acusaban de ser hijo de fornicación. ¿Qué despojo de Dios? El Cristo mismo se despojó de su realeza, se despojó de su gloria, pero nunca de su deidad. Así que este fue el segundo momento de humillación de Cristo que Pablo nos menciona, previo al nacimiento. Primero, no se aferró. Hay un plan de redención, no me aferro. No estimó el ser igual a Dios. Segundo, se despojó a sí mismo. Y por último, en este estado de humillación, fue todo ello un autoinfligimiento, la humillación. No lo humillaron a Cristo. Él se humilló a sí mismo. Dice el versículo 8. Y estando, leamos por favor, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este estado de humillación fue un acto infligido por él mismo. Dice que se humilló a sí mismo y que lo hizo antes de nacer y así vivió hasta la cruz misma, una vida de humillación continua. Pero no es que le interesara la humillación que otros hacían de él o las cosas que decían de él, no, era la humillación que él mismo se hacía. Él vivió así. Por eso dice el versículo 8, y estando en esta condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Esa palabra haciéndose es continuamente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el tiempo de la cruz. Desde su nacimiento hasta el tiempo de la cruz fue un estado de humillación autoinfligida. Él mismo se humilló. Toda su vida fue una manifestación de la humillación, no lo que le hicieron otros, sino la que él mismo se hizo. Porque pudiendo utilizar sus poderes divinos, se autolimitó para no usarlos en beneficio de sí mismo. Nunca. Cristo nunca hizo ningún milagro referente a sí mismo para beneficiarse. Nunca.
¿Y por qué lo hizo, hermanos? ¿Por qué hizo todo esto Cristo? ¿Por qué Cristo, hermanos, no estimó el ser igual a Dios y se soltó? No se aferró a su condición de Dios. ¿Por qué se despojó de su gloria y su ropaje real para hacerse siervo, semejante a los hombres? ¿Y por qué se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz? ¿Por qué lo hizo, hermanos? La respuesta que la mayoría da a esta pregunta es que lo hizo por amor a nosotros. Pero no es así, hermanos. Cristo no hizo esto por amor a nosotros. Aun cuando esta respuesta suena muy agradable a nuestros oídos. Y aun cuando esta respuesta nos da un porqué que nos llena sentimentalmente, esa no fue la razón principal. La razón real o verdadera por qué Cristo hizo todo esto fue por obediencia a su Padre Celestial. Lo hizo por obediencia a su Padre Celestial. Y si estudiamos bien la vida de Cristo, sabremos que la palabra obediencia o la acción obediencia está ligada al amor. La obediencia está ligada al amor siempre. ¿Cristo amaba al Padre? Sí, por eso le obedecía. Siempre. ¿Cristo amaba al Padre? Por supuesto, y el resultado del amor es obediencia. Y así es en todas las criaturas que el Señor ha creado. El resultado del amor es obediencia. Así que la desobediencia es una manifestación de falta de amor. Así que los hijos desobedientes, aun cuando digan que aman a sus padres, en realidad no le aman, porque la obediencia es el resultado del amor. La respuesta es porque él amaba al Padre y fue obediente hasta la muerte. Por eso dice el versículo ahí 8, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, la razón verdadera por lo que Cristo se humilló fue por obediencia a su Padre Celestial, para que su plan redentor continuara. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y obediente precisamente a quién? Pues al Padre. Y es cierto que esa obediencia de Cristo, es cierto que la obediencia de Cristo, hermano, nos bendijo. Es cierto que la obediencia de Cristo nos llenó de bendición y nos alcanzó para que fuéramos redimidos. Así que la Navidad, hermanos, se trata de una historia de humillación del verdadero Dios en la persona del Hijo. Porque ese fue el sentir de Cristo para venir a nacer. No aferrarse a su condición de Dios, despojarse de su realeza y humillarse a sí mismo tomando forma de hombre. Ese es el sentir de Cristo respecto a la Navidad. Ese es el sentir de Cristo. Así que la Navidad se trata de una historia de humillación del verdadero Dios en la persona del Hijo. La Navidad, hermanos, ha servido para muchas cosas alegres para la vida del hombre. Ha servido para hacer reuniones, para darnos regalos, para hacer cenas, para tener reencuentros, para tomarnos fotografías, para tener recuerdos, para darnos dinero o recibir cierto dinero, para tomar tiempos de descanso, para poder ganarnos algo en algunas rifas, para sacar algunos premios, para tener algunas recompensas, para hacer algunas pijamadas o fogatas o cosas como estas, para hacer viajes, etc. Y póngale todas las cosas que a usted se le pueden apetecer hacer en tiempo de Navidad. Pero nadie, hermanos, o casi nadie, recuerda que el nacimiento de Cristo comportó el inicio del estado de humillación del verdadero Dios. Y mucho menos recordamos el tiempo de la Navidad para poder imitarlo. ¿Cómo? Teniendo el mismo sentir. No lo hacemos. Así que, hermanos, si hemos de crecer en nuestra vida espiritual y madurar, hay que aprender a tener el mismo sentir de Cristo. Hay que aprender a tener el mismo sentir de Cristo, hermanos. No nos es fácil. Yo casi pienso, hermanos, que aquí todos somos orgullosos. ¿No es cierto? Muchos somos ensimismados. Pocos se humillan ante los demás y reconocen su condición. Pero hermanos, si esta Navidad tiene un propósito,
y cualquiera, pero hoy, en este tiempo que estamos viviendo, tiene un propósito, sería precisamente tener el sentir de Cristo. Tener el sentir de Cristo. Cónyuges, humillémonos y arreglemos las cosas que están mal entre nosotros. Hermanos, hijos de la familia, humíllense y arreglen las situaciones entre ustedes. Hermanos de la iglesia, humillémonos y arreglemos cosas entre nosotros como iglesia. Porque el sentir de la Navidad es el sentir de Cristo, de humillación. Eso significa la Navidad en el sentir de Cristo, humillación. Se despojó, no se aferró y se humilló. Eso es la Navidad. Que el Señor nos ayude a reflexionar eso en estos días. Vamos a orar, por favor. Padre, te suplicamos en primer lugar perdón, porque hemos utilizado el nacimiento de Cristo, Señor, para tantas cosas buenas y agradables, pero hemos pecado, Señor, a no darle el sentido que Cristo le dio, que fue el de humillación. Él, su sentido y su sentir para con su nacimiento fue de humillación. No se aferró, se despojó y se humilló para hacerse hombre. Y no lo hemos observado, Señor. Y no ha sido quizás nuestra perspectiva. Y por ello también, Señor, es que quizás seguimos todavía con muchos problemas en nuestra vida, con orgullo, altanería, ensimismamiento, con muchos problemas, Señor, en nuestro carácter, al ser altivos y creídos de nosotros mismos, Señor. Permítenos, en esos tiempos que recordamos el nacimiento de Cristo, tener el sentir de Cristo, su sentir respecto a su nacimiento. Ayúdanos, Padre. Lo necesitamos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.